¿Usted ha pensado o considerado cuáles son las llaves que Jesús le dio a Pedro? Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fue una promesa a futuro. Y dice más adelante, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que todo lo que usted ate aquí en la tierra, en el cielo es atado. Y lo que desate en la tierra, en el cielo es desatado. ¿Cuáles son esas llaves? Es importante saber qué llaves y dónde, cuándo las usó Pedro. Las llaves son arrepentimiento, bautizo y el don del Espíritu Santo. ¿Para qué sirven estas llaves? Para abrir puertas, pero son las puertas espirituales, porque estas llaves son netamente espirituales. Así que debemos estar claros a qué llave se refería nuestro Señor Jesucristo, porque Él las llamó las llaves del reino de los cielos. Las necesitamos para salvación y vida eterna. Fíjense muy bien, Jesús le dijo a Pedro que les daba las llaves en plural. No dijo la llave porque sería singular, pero como son varias las llaves, es en plural. Al observar la vida de Pedro, veremos cuántas llaves son, cuáles son esas llaves y cuándo usó Pedro tales llaves. En Mateo 16, el Señor Jesús no le dio las llaves a Pedro, no se las entregó en ese momento, sino que dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es una promesa a futuro. Jesús le prometió a Pedro que le entregaría las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿cuándo le dio Jesús estas llaves a Pedro? ¿Cuándo abrió Pedro la entrada al reino de los cielos? Pregunta importante e interesante. Fue en el día de Pentecostés cuando Pedro recibió esas llaves y las usó por primera vez. Le preguntaron a él y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro indicó a la multitud lo que debían hacer. Al recibir el Espíritu Santo, Pedro recibió la iluminación de parte de Dios, lo que necesitaría para entrar en el reino de los cielos. Es decir, ¿qué se necesita? Las llaves. Ese día de Pentecostés, Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 38, usted puede ver esto. Aquí están las llaves para entrar al reino de los cielos. Arrepentimiento, bautizo en el nombre de Jesús y recibes el don del Espíritu Santo. Son tres llaves maravillosas, tres llaves poderosas. A Pedro le tocó predicar ese día. Ese día le fue entregada las llaves. El día del natalicio de la iglesia. Ese día nació la iglesia. Por esta razón presentó las llaves a los samaritanos, a los gentiles. Nosotros éramos gentiles, ahora somos pueblo de Dios, hijo de Dios. A Pedro le tocó señalarle la forma para obtener la entrada al reino de los cielos a judíos, samaritanos y gentiles. En estos tres casos usaron exactamente las mismas llaves. En este tiempo de la gracia seguimos usando
las mismas llaves: arrepentimiento, bautizo para el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, Felipe descendió a Samaria y hubo un gran avivamiento, sanidades, milagros, señales, y la gente creía en el Señor y eran bautizados en el nombre de Jesús. Pero no se derramaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque era necesario que llegara Pedro para que se le pudiera completar el proceso de salvación en las vidas de los samaritanos. Era necesario que llegara el que Jesús había señalado como encargado de presentar esas llaves por primera vez a los diferentes grupos o clases de personas. Al llegar Pedro y Juan, le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Cuando el ángel le habló a Cornelio, que era un gentil, le dijo que llamara a Pedro para que le dijera lo que tenía que hacer. Cuando llegó Pedro, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y él mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10. Cuando Pedro presentó las llaves a los judíos, samaritanos y gentiles, Pedro lo hizo con el deseo de cumplir el mandato del Señor Jesucristo. Estas llaves no eran para el uso exclusivo de Pedro, sino para que él diera estas llaves a judíos, gentiles y samaritanos, y de esta manera pudieran tener la entrada al reino de los cielos y usar esas llaves para que otros también la pudieran tener. Todo ser humano tiene la oportunidad de tener y usar estas llaves. No se puede usar una sola llave, hay que usar las tres para poder tener garantizada la entrada al reino de los cielos. Primera llave, arrepentimiento. Segunda llave, bautizo. Y tercera llave, don del Espíritu Santo. También hay que vivir en santidad y en paz para poder ver el reino de los cielos. Porque sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Así que usemos las llaves que el Señor le entregó a Pedro para poder predicar la verdad. Y predicando la verdad, muchos serán tocados por el Espíritu Santo y tendrán su salvación y vida eterna. Bendiciones de lo alto. Habló para usted su hermana y amiga